Hola, buenas tardes. Estamos muy emocionados el día de hoy porque continuamos con nuestro ciclo de conversatorios en el marco de la materia de Introducción a las Humanidades Ambientales a partir de la práctica artística contemporánea, y el día de hoy tenemos el gran lujo y la oportunidad de contar con Eduardo Molinari. Y antes que nada me gustaría presentarlo, introducirlo. Eduardo Molinari, bueno, él nació y vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Él es artista visual, licenciado en artes visuales y docente investigador de grado y de posgrado en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. El caminar como práctica estética, la investigación con métodos y herramientas artísticas y el accionar transdisciplinario colectivo están en el centro de su labor. Su cuerpo de obra se compone de dibujo, collage, fotografía, instalación, intervención en el espacio público y sitios específicos, pintura, film, textos y publicaciones. En el 2001 crea el Archivo Caminante, archivo visual en progreso que indaga las relaciones entre arte, historia y territorio. Desde el 2010 integra junto al artista Azul Blaseotto, La Dársena, plataforma de pensamiento e interacción artística, colectivo interesado en procesos situados de colaboración transdisciplinar en búsqueda del buen vivir. Entre el 2000 y el 2013 funda y es coeditor de la colección Orbital Arte Editorial junto a Daniel Roldán, Diego Perota y Patricio Larrambere, artista en residencia del Festival Internacional de Teatro y Performance Eurocast en Zagreb, Croacia, Academy der Künste en Berlín y Welteko Art Center en Alemania, y el Centro de Arte de Peserel en Francia. Su producción ha sido reconocida nacional e internacionalmente. Bueno, pues muy emocionada por tenerte el día de hoy. Bienvenido, Eduardo, por sumarte el día de hoy a nuestro ciclo de conversaciones, y te cedo totalmente la pantalla. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Gabriela. Especialmente gracias por tu invitación y por tus ganas de crear estos espacios y tiempos para compartir prácticas, para compartir pensamientos, también por generar vínculos interuniversitarios que permitan pensar colectivamente arte, pedagogía, experimentación, investigación. También agradezco mucho a todos los que están presentes por estar presentes. espero que la pasen bien. Gabriela hizo una introducción bastante puntual y precisa de lo que yo llamaría mi punto de enunciación. Siempre que comparto encuentros o charlas de estas características, siempre me interesa aclarar desde qué lugar uno dice lo que dice, porque yo no soy biólogo, no soy antropólogo, no soy sociólogo, soy artista visual y soy docente de arte. Y es desde esa práctica que podríamos decir se complementa con mi interés por la investigación en términos generales, por la historia, y bueno, ese es el punto de enunciación. Quiero dejarlo bien en claro para que me escuchen desde ese lugar. Yo organicé mi presentación a partir de 4 imágenes que provienen del mundo natural y que de alguna manera van a dar lugar a alguna serie de reflexiones, de compartir algunas inquietudes, también compartir algunas herramientas de trabajo que yo utilizo desde hace un tiempo y algunas más recientes, y que de alguna manera son interrogantes que a mí me gusta compartir y ver hacia dónde nos llevan. Son 4 pequeños capítulos. El primero se llama Los burros y las mulas, o también podríamos decir entre paréntesis
Ni nostalgia ni pasado mejor. El segundo capítulo se llama Un caracol, también lo podríamos llamar, o desde los trabajos de memoria a los ejercicios de imaginación. El tercer punto se llama Las larvas, o también Todo arte geopolítico. Y el último se llama Cortezas y desarrolla un poco lo que sería el título de mi presentación, que es esta idea de paraarchivismo y ofensiva sensible. Yo voy a alternar la lectura y una serie de imágenes. Como les decía, me interesa hoy compartir algunas herramientas conceptuales y materiales de mi trabajo, que es a la vez artístico, pedagógico, investigativo y, podríamos decir, militante o activista en términos contemporáneos. El archivo caminante es el fruto de una visita en 1999 al Departamento de Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación. Lo que comenzó como una continuación de un legado familiar, ya que mi padre y mi abuelo eran historiadores, lo que yo realicé fue una búsqueda de fotografías de la historia argentina que pensé que me iban a servir para pintar. Esa era la disciplina que en aquel momento ocupaba más centralmente mi práctica artística, siempre acompañada del dibujo y del collage, el collage manual. Esa visita se convirtió finalmente en una experiencia fascinante desde el punto de vista material, por el tipo de imágenes y de cualidades de esas imágenes con las que yo me encontré, pero también inmaterial. Tuvo realmente resonancias en otros planos de mi persona, de mi persona y de mi práctica artística en definitiva. A tal punto que la modificó para siempre. Yo ese año fui todos los miércoles, prácticamente todo el año, iba todos los miércoles 3 horas a ese lugar, al Archivo General de la Nación. Y yo, como les dije, no tengo una formación de investigación ni en ciencias sociales, ni en ciencias duras. Por lo tanto, para mí fue una experiencia completamente intuitiva, podría decir también sensorial, y solo con el tiempo logré encontrar un método más o menos racional con el cual lidiar con semejante archivo. El contacto con los documentos del Archivo General de la Nación hizo que yo en ese momento tomara 2 decisiones. Por un lado, puse mi pintura en suspenso, porque las imágenes que yo iba a buscar, podría decirles que nunca las encontré. Yo fui a buscar fotografías y me interesaban las fotografías que eran el preciso momento en el que un presidente le entrega la banda presidencial a otro, esa ceremonia. Y me pasó que no fue tan fácil, por un lado por la organización de la documentación tal como la tiene el Archivo General, y por otro lado porque nuestra historia también se ve interrumpida, por lo menos en los últimos tiempos, no tanto en los últimos tiempos, pero en ese momento era más cercana la historia reciente de la dictadura militar, y de alguna manera esas imágenes no estaban tan presentes, tan a la mano como yo creía. O sea que lo primero que me pasó fue que puse la pintura en suspenso. Y por otro lado, compré una primera cámara fotográfica, una cámara analógica y automática, simple, pero que tenía un zoom muy interesante. Es una máquina, por ahí para los que saben de fotografía, que se llama Pentax Espio 115G. Es una cámara pequeña, pero que realmente era muy eficiente para lo que yo quería, que era salir a registrar cosas. Esta segunda decisión desencadenó una tercera que tal vez sea más importante, de mayor relevancia, que fue dejar de permanecer en mi taller y salir a recorrer los territorios a donde los sucesos históricos registrados en el archivo habían ocurrido, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, en lo que podríamos llamar el conurbano o incluso en la naturaleza.
Durante todo 1999, como les decía, fui al Archivo General de la Nación y surgieron de esa manera una serie de incómodos interrogantes que todavía siguen vigentes, la mayoría de ellos. Algunos de estos interrogantes, una cuestión que, perdón, interrumpo un momento, si me quieren parar o no soy claro o me quieren preguntar algo, bueno, no sé, Gabriela, si las preguntas son al final, perdón, sigo. Ahora comparto las preguntas que me surgieron a mí en aquel momento. Por ejemplo, ¿quién o quiénes producen archivos en una comunidad? ¿Para qué y para quiénes los producen? ¿Son los archivos espacios de acceso democrático, igualitario? ¿Quién o quiénes deciden qué imagen es un documento y qué otra no lo es? Además de ordenar, clasificar y proteger memorias, ¿qué otras funciones podríamos imaginar para un archivo? ¿Pueden los archivos proponer narrativas históricas contrahegemónicas, narrativas no lineales y polifónicas de la memoria colectiva, de la memoria social? ¿Pueden los archivos alojar otros mundos posibles? Todas estas preguntas, que tal vez, no sé si hoy a ustedes les resuenan más familiares, en 1999, en la escena del arte contemporáneo, eran bastante inapropiadas. Yo nací en 1961, soy la misma generación que Kuitka o que Siquier o que Maki, para que tengan una idea, son compañeros míos de generación, si bien no estudiamos todos en los mismos lugares ni compartimos espacios todo el tiempo, pero fines de los 90, fines de los 80 y toda la década del 90 fue una época muy conflictiva para muchos de nosotros, y la discusión dentro del mundo del arte se daba de una manera completamente distinta a la que se da hoy. El corte que hubo, de hecho se hablaba del discurso hegemónico, era el del fin de la historia. Por lo tanto, hubo un corte muy profundo en el vínculo entre prácticas artísticas, particularmente artes visuales, la historia y el contexto que nos rodea. Eso para mí fue muy perturbador, porque de alguna manera yo podría decir que mis pensamientos y mis sentimientos siempre tuvieron un carácter situado. Siempre me interesó mucho el carácter, en mi formación, inclusive en la histórica Piliana Pueyrredón, la influencia en ese momento de Rodolfo Kusch, me acuerdo que fue muy importante, muy determinante. Entonces, lo que quiero transmitirles es que estas preguntas que acabo de compartir, que hoy por ahí nos suenan más habituales, en aquel momento no tenía tanta interlocución. Y todas ellas resonaron en una muestra que se llamó El Cuchillo, que fue mi primer muestra con el material de archivo fruto de una investigación de esas características, y de alguna manera fue el preanuncio, fue en el año 2000, y fue el preanuncio de lo que en 2001 tomó el nombre de Archivo Caminante. Les voy a compartir algunas imágenes de esa primera muestra. Creo que, no sé si yo voy a desaparecer de la pantalla, pero algo así va a pasar. Así que ustedes me avisan si me dejan de escuchar o pasan cosas raras. Yo había puesto primero, me olvidé, esta cita a Rita Segato por dos motivos. Nos dice Rita Segato que las pedagogías de la crueldad se encargan diariamente de enseñarnos a no sentir, a no reconocer el dolor propio o ajeno. El mundo de dueños que habitamos necesita de personalidades no empáticas, de sujetos incapaces de experimentar la conmutabilidad de las posiciones, es decir, de ponerse en el lugar del otro. Dos cosas aparecen en esta afirmación que me parecen muy interesantes y que están muy ligadas a lo que yo quiero compartir. Por un lado, esta idea de no sentir, ¿no? Las pedagogías de la crueldad nos enseñan a no sentir. Y justamente yo hoy quisiera hablar de una ofensiva sensible. Y por otro lado, en la segunda parte de la reflexión que plantea Segato, aparecen cuestiones vinculadas al espacio
y a las nociones de territorio de dos maneras. Por un lado habla del mundo de dueños, es decir, hay gente que es propietaria de determinados espacios. Y por otro lado aparece esta idea de la dificultad para ponerse en el lugar del otro, ¿no? La idea de lugar. Bueno, eso quería que quede flotando. Por un lado, la imposibilidad de sentir, por otro lado, la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. El mismo año que fui al archivo, hice un viaje por primera vez al norte de Argentina, a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, y en ese viaje, junto con mi compañera, me saqué este tipo de fotos. Tenía como una intuición de la necesidad de verme a mí en esta situación de caminante. Y efectivamente esas fotos, que luego fueron para mí parte de mi trabajo, y quiero decir, seguir tomándome fotos caminando, fueron tal vez la primera vez en donde yo tomé más plena conciencia de esa condición, de esa subjetividad del caminante. Y ahora les comparto algunas imágenes de esta muestra, que tuvo una primera versión en el año 2000, un año después de la investigación, en el Salón Guido Hispano de la GN, y luego en el 2003 Juan Trapnik me invitó a participar, mejor dicho, a mostrar ese mismo material en la fotogalería del Teatro General San Martín, que fue para mí una experiencia también muy importante por dos motivos. Primero, porque entre el 2000 y el 2003 existió el 2001, que fue, como ustedes imaginarán, algo bastante intenso para todos nosotros. Y de alguna manera ese paradigma que yo les contaba, que era hegemónico en los 90, se resquebrajó por completo. Entre el 2001 argentino y la caída de las Torres Gemelas, la historia volvió al centro de la escena. Y por otro lado, la invitación a la fotogalería me interpeló a mí en el carácter de fotógrafo. Yo, que vengo de una formación de Bellas Artes y que, como les contaba, estaba muy interesado en la pintura, de repente me invitan a hacer una muestra en la fotogalería del San Martín, donde yo había visto muestras de monstruos de la fotografía. Así que fue para mí de ambos lugares. A la izquierda está el Salón de la GN y a la derecha la fotogalería del San Martín. Toda eso conservaba resabios de la información artística, en que el montaje era un montaje bastante ligado al canon tradicional de las bellas artes. Imágenes enmarcadas, una línea de lectura horizontal y a una misma altura, una iluminación pareja, es decir, todas cosas que yo después fui destruyendo una a una, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. De alguna manera los trabajos de memoria para mí carecían totalmente de sentido si iban a ser vistos de esta manera. Dentro de esos cuadros se ven estas cosas. Las voy a pasar sin hablar, si no perdemos mucho tiempo, y después en todo caso me preguntan. Es una lista de, ahora creo que está todo listo, ¿no? Y esta foto había distintas temáticas, y a partir de esa información que estaba en las fichas, en palabras, uno pedía, solicitaba al empleado un sobre donde le traían la foto que pidió, pero mezclada con otras que por ahí no tenían nada que ver temáticamente con lo que uno estaba haciendo. Esa constelación tan caótica de imágenes fue de alguna manera la que marcó mucho mi manera de vincularme con los trabajos de memoria. Por ejemplo, esta imagen, me acuerdo siempre que la ficha decía algo así como cacique con calabaza mágica. Y yo pensaba, ¿qué va a haber en la foto si es una calabaza mágica, ¿no? Era como un enigma y un misterio importante.
Línea de gallos. Este es un trabajo que yo hice en ese contexto. Era el único, había solamente 2 trabajos que se despegaban de esa especie de tira de negativos puesta en la pared, que eran este trabajo que se llamaba Civilización y Barbarie, o Barbarie. Esa O, I, me trajo muchos problemas en el mundo del arte, porque todo el tiempo me la cambiaban y me ponían I, Civilización y Barbarie. La de la izquierda es la mesa donde Lavalle firma el fusilamiento de Dorrego. En la derecha tenemos fortines, planos de fortines durante la campaña del desierto. El comando de la campaña del desierto en su carpa. Huellas en el aeródromo de Carué, en una foto de los años 30, si no recuerdo mal, de esos fortines. Una bomba que no explotó en Plaza de Mayo durante los bombardeos de 1955. Jóvenes de la Juventud Peronista en las inmediaciones de Ezeiza, el mismo día que ocurrió la masacre de Ezeiza. A la izquierda, el auto del gremialista Rucci, después de haber sido acribillado a tiros. Y el general Videla nos saluda. Bueno, al año siguiente de esta muestra, antes del estallido de la crisis de diciembre, fui un poco presionado, podría decir, por Valeria González, una historiadora y curadora de arte, actualmente a cargo de la Secretaría de Patrimonio del Gobierno de la Nación, para sumarme a una presentación que ella iba a hacer al Fondo Nacional de las Artes y que me pedía que le pusiera un nombre a lo que estaba haciendo, y ahí es donde surge el Archivo Caminante. El Archivo Caminante es un cuerpo documental concreto, no es una metáfora, existe, son como 30, 35, ha variado, ha sido más cajas, menos cajas, pero en general no baja nunca de 30 y ha llegado a 45 cajas, compuestos por 4 tipos de fuentes. Fotografías históricas, es decir, fotografías obtenidas en investigaciones en archivos, hemerotecas, bibliotecas u organizaciones sociales, archivos de organizaciones sociales. Luego, fotografías de mi autoría tomadas en caminatas. Luego, lo que yo llamo documentación chatarra, que sería toda una cantidad de residuos gráficos, visuales y textuales recolectados en las calles o que la gente me dona antes de tirarlos a la basura. Son diarios, revistas, publicaciones, libros viejos, todo roto, todo destruido, un poco al borde del colapso, y también cosas que yo arranco de las paredes o recojo por la calle todo el tiempo. Y por último, lo que podríamos llamar una papelera documental, que son fotografías de mi autoría y que yo tomo en lo que podríamos llamar caminatas por internet o por las redes sociales. La particularidad que tienen estas fotos es que son el equivalente a una captura de pantalla, pero en realidad están tomadas con mi cámara de fotos dirigida hacia la pantalla y son siempre fragmentos o detalles, nunca la pantalla entera. Me interesa mucho en las redes sociales esa posibilidad, o mejor dicho, en la pantalla de la computadora o del televisor, la posibilidad de acercarse a las imágenes y obtener otro tipo de mirada del mismo documento. A partir de la interacción de estas partes, de esta especie de nave madre, surgen lo que yo llamo documentos del archivo caminante. Están enfocados en cada proyecto en cuestiones de mi interés por determinados episodios o acontecimientos del pasado o del presente, siempre interpelando al futuro. Me gusta pensar estos materiales como documentos poéticos expandidos por su capacidad o su aptitud para ocupar múltiples espacios, sean instituciones de arte o no. Como dijo Gabriela, caminar como práctica estética, investigar con herramientas y métodos de arte y las colaboraciones transdisciplinarias también
hace poco, bueno, he leído cosas de Gabriela que hablan de esto que voy a decir, he conocido a una pedagoga y también artista mexicana que se llama Natalia Calderón, por ahí la conoces, Gabriela, que ella también habla de colaboraciones transdisciplinarias o indisciplinarias. Del mismo modo, realizar trabajos de memoria y ejercicios de imaginación política para combatir la momificación de la memoria. Como los burros o como las mulas, animales dotados de una especial resistencia e intuición a la hora de moverse y de transportar cargas valiosas, inclusive a veces secretas o clandestinas, por caminos difíciles y peligrosos, el archivo caminante transporta recuerdos de una persona a otra, de una generación a otra, de un lugar a otro. Pero, y esto es bien importante para mí, al calor del legado de la crisis de la representación política del 2001 y de la discusión que hubo en ese momento también en la escena de arte sobre qué pasaba con las imágenes de los artistas que decíamos que hacíamos arte político, qué pasa con esas imágenes. Las imágenes del archivo caminante no pretenden representar a nadie ni nada. Recuerdo mucho, y fue con mucha intensidad e inclusive con mucha angustia, esa discusión que muchos artistas que se habían acercado a los movimientos piqueteros, a los cardoneros, a todas las experiencias, a las asambleas, a las fábricas recuperadas, a los ahorristas estafados, todos los problemas de esa crisis, muchos artistas trabajaban aparentemente queriendo representar a las víctimas de esa situación. En cambio, muchos otros no creíamos que eso era posible, tampoco deseable. Entonces, a mí me parece muy interesante siempre comentarlo para que ustedes vean las imágenes que yo comparto, que no tienen nunca esa intencionalidad. Por el contrario, podríamos decir que como un primer rasgo de algo que voy a retomar luego, que es una práctica para archivista, estas imágenes intentan convertirse en presencias, de algún modo que se transformen en apariciones presentes junto a otros actores sociales en la tarea de construir nuestra propia historia. Ni nostalgia ni pasado mejor, era la consigna. ¿Por qué? Porque en ese momento, de vuelta, una cuestión que siempre hay que situarse, en la discusión artística o con los curadores, con los historiadores del arte, siempre aparecía esta idea de que hablar de la historia, y sobre todo hablar de la historia que excedía al periodo de la dictadura, yendo más para atrás, tenía algo de nostálgico, ¿no? Como una especie de nostalgia por un mundo pasado mejor. Así que, para que no me hincharan más, yo lo puse en el logo del archivo caminante. El que lo quiere leer y entender así, lo entiende, y si no, charlamos. El desafío de esta transportación, cuando uno dice ni nostalgia ni pasado mejor, entonces, es poner en movimiento solamente recuerdos potencia, imágenes o palabras que alojan algo vivo o algo susceptible de vivir. Recuerdos potencia que alojan y protegen mundos que aún no existen, pero que pueden existir. En el 2002, por ejemplo, justamente al calor de todo esto que estaba hablando, tuve una experiencia con un grupo de artistas de hacer una intervención en la fábrica recuperada IMPA. Fueron interlocutores de mi práctica durante varios años, igual que la gráfica Chilavert, la imprenta Chilavert. Otros compañeros estuvieron en otras situaciones, en otras fábricas, pero fue algo muy fluido y muy natural en aquel momento. Y yo acá me despojé de los marcos, intervine en unas pizarras que tenía la fábrica. Las fotos son malísimas porque ese edificio tenía muy poca luz, pero bueno, lo que quería compartir que hubo un salto en mi forma de montaje de mi trabajo, y también yo adopté algo que lo sigo usando hasta el día de hoy, que es clavar los documentos a la pared o a la pizarra o a donde corresponda. O sea, es un método de montaje que disfruto mucho, por un lado, porque simplifica muchos problemas, también a los jugadores y a la sala, y por otro lado, genera un vínculo con la especie de la solemnidad de un material que aparentemente es documental y que integra el cuerpo de un archivo, donde se produce una especie de precarización
de esa forma de vínculo que a mí me interesa, que tiene que ver con la manera en la que en nuestro cotidiano por ahí ponemos cosas en la pared o en la heladera o arriba de un mueble. Me interesa mucho esa especie de familiaridad. Estas son algunas de las imágenes de esos documentos del archivo caminante. Y por otro lado, la muestra que se llamaba Destierro, que de alguna manera era un momento de furor de gente yéndose del país, y nosotros interpelábamos un poco la idea del arraigo. Hice una performance que fue una caminata con un poncho original del pueblo mapuche, que fue de alguna manera una posibilidad que me permitió una coleccionista, por ahí la conocen, Ruth Corcuera, una persona que estudia los textiles de los pueblos originarios. Bueno, me consiguió este poncho que realmente era muy pesado, y hice una caminata por la City porteña, por los bancos, que todavía tenía mucho la resonancia de el corralito, ¿no? Y terminé en esta plaza que es donde estaba la estatua de Colón, que en ese momento no había ni reja ni nada, y ahora no hay nada, hay reja y no hay nada, hay un helipuerto. Y como les decía, de alguna manera, todo esto al calor del legado del 2001. Ahora, un comentario. No hay texto, todo esto que podríamos llamar una textualidad que fue construida en estas condiciones que yo les nombraba, de alguna manera se vio presionada por lo siguiente. La afirmación de que no hay texto sin contexto, que es algo que también guía mucho mi práctica. Esta idea de un arte situado me hace siempre pensar que nuestros textos siempre funcionan en contexto. Esta afirmación que articula los dos términos me parece importante porque lo que pone de relieve es ese vínculo, es ese lazo entre textos y contextos, o texto y contexto si lo pensamos singularmente. Pero lo que me parece más valioso todavía es que no define ninguno de los dos términos. Quiere decir que para cada uno de nosotros, qué es texto es justamente lo que nos permite desarrollar esa narrativa, ese relato, de la manera más conveniente para cada uno de nosotros. Puede ser más poético, puede ser más científico, puede ser más delirante, puede ser más racional. Lo mismo ocurre con la palabra contexto. Los contextos los decide cada artista. Uno puede pintar o dibujar con lápiz sobre papel, pero si todos creemos que el destino final de esa obra es para todos el mismo, sería un grave error. Entonces, esta idea de que no hay texto sin contexto es muy importante. Y por lo tanto, es momento de una primera precisión. En la charla previa con Gabriela, cuando me hizo la invitación, conversamos sobre mi relación con las problemáticas medioambientales. Y como yo le señalé, a partir de mi interés, por los acontecimientos históricos ocurridos en distintas geografías, como les decía antes, urbanas o no, generé una práctica que todavía mantengo vinculada a la noción de territorio. Muchas veces territorios marcados por las huellas de conflictos pasados o aún en conflicto. Y fue justamente un episodio de un determinado momento, que fue en 2008, el conocido llamado conflicto con el campo por la resolución 125, el acontecimiento histórico que a mí me produjo de vuelta, así como la visita de archivo me generó un cambio. Ese episodio, después les voy a contar mejor por qué, produjo en mí un shock muy fuerte y quitó mi atención, mi foco de lo que podríamos llamar la historia argentina vinculada a nuestro pasado, y me obligó a mirar el presente. De alguna manera fue un episodio que yo no comprendía, no podía descifrar. Entonces despertó en mí la conciencia de que era un ignorante total. No solo como persona, sino también como artista. No tenía ninguna noción de la dimensión del modelo
de las incidencias o las consecuencias del modelo de agronegocio en Argentina. No sabía si ocupaba qué cantidad de hectáreas, no sabía si la soja me llegaba al tobillo o al cuello. No tenía ningún imaginario, no tenía imágenes. Básicamente yo veía que se cortaban rutas, se tiraba alimento a la ruta, se desabastecía, se quemaban campos, o sea, había una violencia verbal y una violencia territorial enorme a lo largo del país, y yo no podía entender, más allá de que podíamos pensar que era una disputa por dinero, qué pasaba con eso, qué estaba pasando. Entonces, ese fue el despertador y ese fue el momento donde yo dije, no sé nada de esto que está pasando. Quiero viajar y quiero conocer los territorios donde este modelo se despliega para ver qué pasa ahí, qué se ve, qué se ve, qué no se ve. Bien. Un poco vinculado todavía a esta idea del legado del 2001, que yo en 2007, entre 2007 y 2008, fue la única vez que viví fuera de Argentina. Un poco lo nombraba Gabriela antes. Yo estuve como artista en residencia en 2 instituciones, una en la ciudad de Berlín, la Academia de Arte, que es una institución pública estatal de Alemania, y este lugar que se llama Welt Echo Art Center, que es como una especie de cooperativa de artistas en la ciudad de Chemnitz, que es ex Alemania Oriental, ex Alemania comunista. Esta ciudad, Chemnitz, durante el periodo de la República Democrática Alemana, se llamaba Karl Marx Stadt. Y yo estuve en ese país entre más o menos marzo del 2007 y febrero del 2008. Y cuando regresé a Argentina, fue cuando se disparó el conflicto del campo. Entonces yo, que venía con una especie de, creyéndome que había logrado tener una perspectiva de nuestra idiosincrasia, de no sé qué, llegué y se armó este lío que duró como 4 meses y, como les dije, fue el momento clave para mí para producir un nuevo giro. Pero antes quería compartir estas imágenes. Los hombres de maíz, para mí, una metáfora que viene del Popol Vuh, respecto de la creación de la humanidad por los dioses mayas, durante fines de la década del 90 y después de la crisis del 2001, siempre fueron para mí una metáfora de todas las subjetividades resistentes al neoliberalismo. ¿Por qué? Es decir, los organismos de derechos humanos, todo lo que nombré antes, los piqueteros, los cartoneros, los ocupados, las fábricas recuperadas, las asambleas, las radios comunitarias, el Club del Trueque, todo lo que pasó en ese momento, para mí, esos eran hombres de maíz, hombres con X, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque tenían 3 características en el relato mitológico que les permitieron sobrevivir. Los dioses mayas intentaron crear la humanidad varias veces, hombres de madera, hombres de barro, y todos finalmente no podían sobrevivir, por algún motivo o por otro. En cambio, estos sí sobreviven. Y los motivos son 3, dice el relato. Porque tenían memoria y por lo tanto podían agradecer a sus deidades y a los ancestros su vida, porque eran muchos en uno, y ese carácter de poder tener una condición colectiva les permitía sobrevivir a determinadas calamidades. Y por último tenían una visión muy profunda, tan profunda que los dioses, cuando se apiolan de que ven mucho, les mandan un insecto para nublarles la vista. Entonces yo esa figura siempre me interesó y realicé esta muestra que se llama Tras los pasos de los hombres de maíz, que era como un absurdo, que era buscar hombres de maíz en Alemania. Pero bueno, algo encontré. Hice esta instalación, todos los muebles son todos armarios de la época de Alemania comunista. Fue una experiencia muy increíble que yo pedí y fui a buscar a mueblerías que solamente vendían cosas que podríamos llamar vintage, pero que no lo eran como cosas de segunda mano, pero todas del periodo anterior. Y lo que hice fue desplegar un archivo de fotografías, collages y dibujos que remitían a Argentina y a Alemania, a las 2 cosas. E hice estos dibujos, que esto es lo que quería principalmente compartir, que es una serie de dibujos de los hombres de maíz.
El hombre de maíz es el único que en un avión, cuando la azafata da indicaciones de peligro, es el único que no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Por lo que les decía antes, porque tiene esas características que tenía antes. Y lo que está pegado acá a la izquierda es un detalle de cómo a partir del 2001, lo que se podía subir a los aviones y lo que no, una especie de instructivo. Después acá vemos a un hombre de maíz con su bandera, que es una bandera con un reloj sin agujas. Acá vemos al insecto maléfico, el mosquito, que nos chupa la sangre. Esto lo hice un poco a partir de la experiencia en Alemania, de lo que yo charlaba con mis amigos y lo que ocurría, que ahora está mucho más grave todavía de lo que ocurría en ese momento, que es que en Sajonia, en esa parte de Alemania, que era Alemania Oriental, es uno de los lugares donde hay más desarrollado el fenómeno del neonazismo. Entonces el hombre de maíz hace un poco levitar a los neonazis. Y en esta experiencia alemana surgen dos personajes, entre comillas, que yo encarno en diferentes momentos. Yo no me considero, digamos, particularmente tampoco un artista de performance, pero sí me interesa hacer estas dos performances cada tanto, que son encarnar el hombre de maíz y el historiador ciego. Estas dos subjetividades surgieron estando fuera de Argentina. En el caso del hombre de maíz, hice una acción, hice con una amiga vestuarista de teatro de allá, hizo este vestuario, hizo esta especie de mameluco abrigado porque hacía frío, y hice una caminata en la ciudad de Chemnitz hasta llegar a la estatua, mejor dicho, el busto, la cabeza de Marx, ni siquiera es un busto. Este es uno de los únicos monumentos que los alemanes decidieron respetar y no voltear después de la caída del muro, justamente porque los argumentos que yo les escuché decir era que es un pensador y que se puede estar en desacuerdo, pero no se tira abajo la cabeza de una persona que piensa. Así que son unos pocos monumentos que quedó en pie. Y yo acá lo que hice fue una especie de quipus incaico con medias compradas en un shopping, medias de mujer, así de invierno, porque Chemnitz es una ciudad industrial y ya desde la primera revolución industrial abastecía a toda Europa y después a todo el bloque socialista de medias de lana y de medias para invierno de mujer. Y luego de volver de ese viaje, cuando llegué a Argentina y les conté eso que pasó, al poco tiempo, en 2008, recibí una invitación, justamente, yo tengo un vínculo profesional artístico, básicamente con unos amigos en Alemania, unos amigos en Estados Unidos. Cuando digo amigos, digo son artistas, pero también historiadores, y por suerte a lo largo de los años he mantenido ese vínculo, y bueno, muchas de las experiencias que he vivido tienen que ver con esos vínculos. En este caso, un matrimonio de artistas que viven en Berlín me invitaron a participar de un proyecto. Esto fue en el 2008, como les digo, a poco de llegar, un proyecto que se llamaba así, Principio Potosí. Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena. Y acá se empieza a unir todo. Aparece la tierra, unida al conflicto del campo en Argentina, y la invitación de este proyecto a todos los artistas que nos invitaron, que casi todos éramos artistas que, como dijimos al principio, trabajábamos con un proceso de investigación, con herramientas de arte. De alguna manera se generó un proceso de investigación colectivo internacionalista o algo así, no nacional, digamos. Entonces, la pregunta sobre el Principio Potosí tenía que ver con lo siguiente. El Principio Potosí tiene dos acepciones. Por un lado, el principio como origen de una forma de explotación de la naturaleza y de acumulación de riqueza que ocurre cuando se descubre plata en el Cerro de Potosí en Bolivia, durante el periodo colonial, como una especie de origen de la forma de acumulación de riqueza y de explotación de la naturaleza y de los humanos
que luego el capitalismo despliega casi hasta el día de hoy. De hecho, el modelo neoextractivista tiene bastantes continuidades con este tipo de mentalidad, ¿no? Y por otro lado, principio Potosí significa una especie de mecanismo, principio como mecanismo. Entonces, la pregunta que nos hicieron a cada uno de nosotros era: salgan a buscar dónde está funcionando el principio Potosí hoy. Y yo no pude no hacer la asociación inmediata con el modelo sojero, o sea, con el conflicto del campo y con el modelo hegemónico. Lo principal que creo que, no sé cómo les pasa a ustedes, pero lo principal que yo descubrí en aquel momento fue que cuando se habla de agronegocios, básicamente se habla de cultivo de transgénicos, y dentro del cultivo transgénico básicamente se habla del cultivo de soja transgénica. Más de 20 millones de hectáreas de Argentina tienen cultivo de soja transgénica, más el maíz, más todo lo demás, más el feedlot, más. Pero lo que a mí me impactó en aquel momento fue el problema con la soja. Y hice un trabajo que se llamó Los niños de la soja. ¿Por qué los niños de la soja? Ahora les voy a mostrar. El trabajo, la exposición fue itinerante porque fue organizada en parte por el Estado boliviano, en parte por el Estado español y en parte por el Estado alemán, debido a que en 2010 se eran los bicentenarios de nuestras independencias de España. Entonces, en ese marco, y acá aparece también la geopolítica de la que hablábamos antes, los diferentes estados que acabo de nombrar financiaban un proyecto de estas características, con todas las contradicciones que implica para ellos y para mí y para todos los que participamos en este tipo de eventos. Entonces, para resolver esa contradicción, que para mí fue muy fuerte, era algo realmente de un nivel de presión importante, yo realicé una instalación que incluyó 6 máquinas de lavar. El público lo primero que veía de mi trabajo cuando llegaba a la sala era esto. Y del otro lado veía esto. Eran 6 máquinas de lavar, una máquina de calcular, así una registradora pendiendo sobre nuestras cabezas, y después la instalación con el material fotográfico obtenido en viajes a Carlos Casares y viajes a la provincia de Santa Fe, a Rosario y al Puerto General San Martín y alrededores, San Lorenzo, Baigorria, Granadero Baigorria, a toda esa zona. Fueron mis primeras aproximaciones al territorio sojero. Y acá es donde aparece este mix que hablábamos con Gabriela, ¿no? Y yo entro al problema, podríamos llamar medioambiental, o el problema vinculado a un modelo neoextractivista a partir de mi interés por el territorio. Y otra cosa que incluía la invitación era el que teníamos que dialogar, todos los artistas que participamos teníamos que dialogar con una obra del barroco colonial boliviano. Los estados habían seleccionado una parte de la colección que el Estado boliviano tiene en diferentes ciudades, en diferentes lugares, y esas pinturas, muchas de ellas viajaron porque la muestra itineró por Alemania, por España, y finalmente se hizo en La Paz, en el 2011, y otras no fueron posibles de mover del lugar porque las comunidades no dieron la autorización para viajar. En este caso yo elegí esta pintura, que es una especie de anunciación, donde la Virgen le entrega a San Ildefonso su casulla, su indumentaria, ¿no? Está dividido en dos el cuadro. Una parte celestial arriba, donde es esa escena donde la Virgen, que está acompañada por 2 vírgenes más, que ahora no me acuerdo, una de Santa Lucía, la Virgen que tiene los ojos en la mano, no me acuerdo bien la historia, perdón, no soy un experto, y la parte de abajo, que era una parte terrenal, que fue la que a mí me llamó mucho la atención, que es esta que está acá. En esa parte terrenal, un monje franciscano tiene como una especie de alucinación, que ve la escena que vimos arriba, mientras que un jesuita se flagela mientras que está rezando. Entonces, todo esto en un escenario
de plantas bastante particulares, y lo que más me impactó y lo que más vinculé con el problema que me interesaba era esta situación donde las plantas perdían escala, que es eso que yo les decía que me ocurría, que no sabía si la soja me llegaba al tobillo o me pasaba por arriba de la cabeza. Entonces, esta es un poco una imagen de esa sensación. Podría ser que mi cuerpo tuviera un determinado vínculo con esa planta, o como ven las escenas más que están atrás, los monjes están en otra escala. Y entonces empecé a investigar en internet, en bibliografía, y lo primero que encontré dos cosas muy velozmente. Primero, una noticia del diario La Capital de Rosario, que ya era vieja porque era del 2006, en donde se hablaba de los niños bandera, niños que los productores, los fumigadores, usaban como bandera viviente para marcar los límites del campo que los pilotos debían fumigar. La verdad que eso fue como el golpe así en la nuca, sumado al conflicto incomprensible para mí, siempre acuérdese de mi punto de enunciación. Ya esta imagen fue como demasiado. Y lo segundo fue esto. Encontré una publicidad de Syngenta, donde para hacer publicidad de sus productos, la consigna era: la soja no tiene fronteras, y dibujaban esta República Unida de la Soja en el mapa de Sudamérica, una república que está en expansión hasta el día de hoy. Y bueno, de alguna manera plantea este problema, ¿no? Sobre nuestras democracias, sobre qué pasa con el territorio, quién lo controla. Bueno, un montón de preguntas inquietantes. Estas son algunas de las fotografías que yo utilicé en esas paredes que vieron. Muchas son, como les digo, fotos de fragmentos de fotos. No es la imagen completa de ninguna de las fotos que vi. Esta fue mi primera incursión cerca del puerto San Martín. Yo iba acompañado por gente de una organización contra las fumigaciones, y, perdón el término, pero me cagaron a pedos por hacer esto que estoy haciendo. O sea, me sacaron la foto, porque yo se los había pedido, pero me retaron por haber tocado todas las plantas. Me dijeron: Eduardo, estás loco, no se te ocurra llevarte las manos a la cara, ni a los ojos, ni a la boca. Pero fue mi primera experiencia corporal, y yo realmente ahí me di cuenta que en el fenómeno territorial que tiene que ver con el extractivismo y con este modelo de agronegocios, desde el punto, como artista visual, me di cuenta de que hay algo que es invisible, que realmente, aunque uno esté ahí, no lo ve, y que esa característica de invisibilidad es central para el crecimiento, para que la sociedad no pueda reaccionar por completo frente a la imposición de un modelo de estas características. Lo que no se puede ver justamente es que estas plantas son plantas transgénicas. El lugar es hermoso, es apacible, tiene un montón de verdes, podría estar Van Gogh pintando, a mí mismo me generó ganas de estar ahí adentro. Pero cuando uno ingresa o se pone en contacto con estos seres, el primer comentario de los pobladores locales es: no toques, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces uno toma conciencia de que estas plantas tienen su ADN modificado y que sobreviven a las fumigaciones constantes que llueven sobre ellas. Por lo tanto, es como si a uno lo pusieran en un campo lleno de vacas, las famosas vacas del campo argentino, y en algún momento le dijeran: ojo que no son vacas, son vacas que tienen un poco de conejo, un poco de pato, y todo esto lo hacemos para que las vacas den más carne, o vivan, o hagan esto, o hagan esto, que de hecho es lo que pasa. Entonces se rompe un vínculo con la naturaleza de modo definitivo. Y creo que eso es parte del asunto que hasta el día de hoy estamos lidiando con eso, ¿no? Estas son otras fotos de esa experiencia, por ejemplo, porque claro, además yo soy porteño. Como porteño uno tiene como clichés del campo, o de alguna vez que de chico fui con mis padres, o de las postales del campo que uno ve en determinados lugares. Y justamente esas postales son el alambrado, los cultivos, las vacas. Y lo que ocurre con este fenómeno es todo lo contrario. No hay ni alambrado ni vacas.
Generalmente el alambrado tiende a desaparecer porque se aprovecha hasta el último tramo de tierra para producir más. En este caso, por ejemplo, los que me llevaban me contaron, la autopista está privatizada, no es una autopista pública, estatal. Los dueños de la concesión alquilan la franja de la banquina, una franja de la banquina, para los productores de soja que cultivan en esa franja que ustedes están viendo ahí. Y después continúa el campo, no hay necesidad de poner un alambrado ni de separar nada. Por lo tanto, la organización territorial es completamente distinta a la que conocíamos, o conocí yo por lo menos en algún momento. Esta es otra fotografía de propaganda de una feria, como una especie de Expo Agro, pero de la provincia de Santa Fe, que también me pareció así perfecta, ¿no? Los rosarinos se ven así a sí mismos. Entonces la pregunta era, como en el cuadro del barroco colonial, ¿qué hay debajo de las plantas? ¿Cómo es el mundo de las relaciones de humanas, no humanas, institucionales? ¿Cómo es el mundo debajo de esta alfombra, de este manto tóxico? Por un lado están las plantas que no son plantas. Por otro lado está la invisibilidad de las fumigaciones, también, ¿no? Un fenómeno invisible, que es, quiero decir, es visible en determinado momento, pero la deriva de las fumigaciones es algo sin control visual tampoco. Entonces yo hice esta serie de collages que formaron parte de los niños de la soja, que tienen que ver con lo que yo veo o lo que yo encontré entre la soja. Lo de la derecha, por ejemplo, es muy interesante. En la parte de hemerotecas y bibliotecas y todo eso, encontré en el diario La Nación del 18 de diciembre de 1956 la primera planta de Monsanto en Argentina, llega en ese año. Y es una planta de industria química, no de agronegocios. Pero era una propaganda que ocupaba casi la totalidad de la página del diario. Estas son algunas imágenes de los movimientos contra la fumigación. Esto es una pintada en un container en las inmediaciones de Ricardoni creo que es, perdón si lo digo mal. Y a mí me interesa mucho siempre en mis recorridos qué pasa con los monumentos, las estatuas, todo ese tipo de despliegue de imaginarios en el territorio. Y esto está en un cruce de ruta yendo hacia el puerto de San Martín. Si hablamos de saberes ancestrales, de buen vivir, del cuidado, de los ecofeminismos, de un montón de saberes que están puestos en juego hoy, más que entonces, mucho más que entonces, bueno, estas son algunas huellas de otros imaginarios que están puestos en juego. ¿Voy bien? Sí, espero que sí. ¿Hay alguien ahí? Sí, acá andamos, acá andamos. Bueno, continúo. Un caracol, o de los trabajos de memoria a la imaginación. Dicen los zapatistas, preguntando caminamos. ¿Pero qué preguntar? ¿Qué lengua necesitamos desarrollar para no reproducir los relatos del neoextractivismo, del capitalismo extractivista, financiero y semiótico? ¿Qué tipo de narrativas o imaginarios necesitamos para contrarrestar los efectos de la monocultura transgénica? ¿Cómo pensar dichas textualidades en las relaciones entre arte, tecnologías y medio ambiente? Desarrollo mi práctica desde una perspectiva senderista. Se trata de una tarea que busca salirse del camino de un artista hamsterizado, podríamos decir, disculpen la terminología, aquel que come y caga arte en su taller.
y trata de evitar el movimiento junto a otros, y trata de evitar el movimiento junto a otros en lugares particulares, los senderos. ¿Por qué me interesan los senderos? El sendero es un camino más estrecho que una vereda, abierto principalmente por el tránsito de peatones o de ganado menor. Interesan dos aspectos de este trazado. No es el resultado de una planificación urbanística ni institucional y se definen por la acción de humanos de a pie o no humanos. El arte como lengua que habita el movimiento propone desarrollar una relación desjerarquizada y desjerarquizante entre imágenes y palabras. Nos referimos aquí a la lengua nos referimos tanto a la lengua como órgano, todo nuestro cuerpo puesto a vibrar, como al poder del arte para desestabilizar y desbordar códigos y automatismos dominantes. La artista austríaca Valie Export nos advierte: el único camino para escapar de una codificación social o cultural es negarla, cambiarla o destruirla. Por lo tanto, si tuviéramos que de alguna manera pensar cómo es el vínculo de nuestros relatos, de nuestros textos, de nuestras narrativas y nuestros imaginarios frente a semejante maquinaria como es la maquinaria de la empresa neoextractivista y sus relatos, bueno, algo habría que hacer. Crear así lo que a mí me gusta llamar como imalabras o pamágenes, signos y símbolos mestizos, impuros, flotantes, indisciplinados, en disputa. El arte como lengua en movimiento ejerce una fuerza de contrapoder, signos y símbolos, semillas no transgénicas de un arte situado que busca su tierra fértil. ¿Qué infraestructuras discursivas, qué artefactos, dispositivos, maquinarias, tecnologías necesitamos para nuestras luchas ambientales? Esto me parece muy importante para la charla de hoy. ¿Qué infraestructuras discursivas, podríamos pensar poéticas, qué artefactos, dispositivos, maquinarias, tecnologías necesitamos para nuestras luchas ambientales? Y acá aparece este volante que yo encontré también en una investigación que hice en 2007, en un trabajo en colaboración con una chica de Los Ángeles, una artista que también trabaja con archivos, y que tuvimos un punto de contacto muy interesante del cual surgió el término paraarchivismo, porque ella hablaba respecto de su propia práctica como brujería archivística. Ella vive en Los Ángeles y es de origen chicano, o sea, sus abuelos eran mexicanos, pero sus ancestros vivían en el territorio mexicano que luego fue incluido a Estados Unidos. Y tiene podríamos decir, un bagaje de sabiduría y un interés por esas memorias muy marcado. Y entonces ella, cuando hablábamos de nuestras prácticas, cuando compartimos charlas, hablaba siempre de brujería archivista, que tenía que ver con la posibilidad de hacer que los documentos, digamos, faltarle el respeto a los documentos de cualquier índole, al punto tal de poder quemarlos, rasparlos, sumergirlos en agua, producir una alquimia material con esa documentación que ella llamaba de ese modo. Y al mismo tiempo yo le comentaba esta idea del paraarchivismo, que la voy a desarrollar después un poquito mejor, pero que tiene básicamente que ver con que la documentación toda documentación, piensen en cualquiera de sus materialidades, desde la arquitectura, la ruina, es decir, en territorio o en archivos, en bibliotecas, tiene una dimensión material y otra inmaterial. Y que el trabajo de un archivista que hace paraarchivismo es conectarse con esa dimensión inmaterial, que ya les digo que después lo voy a explicar mejor. Pero ¿qué pasa acá? Lo que nos interesó fue que fuimos juntos a esta biblioteca, como parte de nuestro trabajo, que es una biblioteca en Los Ángeles de una comunidad afroamericana que tuvo muchos protagonismo, digamos, en la organización de la comunidad cuando hubo mucha violencia policial contra
los negros, en periodos donde la gentrificación reformulaba la ciudad de Los Ángeles y los obligaba a irse de un lugar a otro. Y encontré este volante que me llamó muchísimo la atención por dos cosas. Primero, por esta especie de gente caminando, ¿no? O sea, si bien no se ven los cuerpos, a mí lo que me sugiere son 3 personas caminando juntas hacia un lado. Y después la palabra, ¿no? En inglés, imagination, que me encanta, que sería como eso, imaginación, ¿no? Entonces, un ejercicio, si quieren, de imaginación política, que comparto con ustedes, que se los dejo para que lo piensen, sería, ¿cuál es nuestro caracol? ¿Qué escuchamos nosotros para pasar de la imaginación a la acción? ¿Qué pasa? ¿Qué voces, qué sonidos, eso? ¿A quién escuchamos cuando queremos pasar de la memoria a la imaginación y a la acción? Y una segunda cosa que me parece muy importante en esta dirección, hablando de imalabras, pamágenes, imaginación, que serían como neologismos para disputarle el lenguaje a la lengua extractivista, aparece también esta imagen que sería la idea de artistas como relámpagos, ¿no? Las imágenes dialécticas de Benjamin, pero sobre todo la imagen de artistas como relámpagos, que sería algo así como que primero escuchamos algo, una especie de rumor o de sonido, y luego vemos algo que nos dice mucho, nos habla de muchas temporalidades simultáneamente, y prácticamente a los segundos desaparece y se va. Esa confianza, esa capacidad de que nuestras producciones, nuestras prácticas artísticas pueden producir imágenes como relámpagos, me parece que es muy interesante. Personalmente, disculpen que es una cuestión también, si quieren, generacional, a mí me pasa eso con el disco del Sargento Pepper, ¿no? Que además fue hecho por 2 artistas, por Peter Blake, un pintor, y por Diane Howard, una mujer que tampoco olvidada, como siempre, que es la que hizo las figuras, las esculturas. Pero esta imagen, imagínense que son los Beatles de carne y hueso, con ellos mismos en otra época de sus vidas, y con una constelación de seres, de vidas, yo lo pienso también desde ese lugar, ¿no? De las vidas, hay como un hilo de la vida que une un montón de momentos fulgurantes de la humanidad. Las larvas, o todo arte geopolítico. El caminar como práctica estética me llevó y me sigue llevando a preguntarme por las relaciones con la Tierra. Caminar entonces implica una doble y simultánea tarea, leer y escribir en el espacio. Que eso también creo que es otra herramienta muy interesante para pensar en cada uno de ustedes. Cuando uno sale a caminar, lee y escribe a la vez, no una cosa primero y otra después. Si lo hace consciente, está atento a qué está escribiendo y a qué está leyendo. Quien crea que puede sustraerse de esa tarea, deja en el territorio la huella de su ausencia. Las distintas comunidades, ya sean nómades o estableciendo posiciones más o menos fijas, desarrollan distintas y diversas relaciones con la Tierra, y lo hacen a través de una tarea colectiva de creación en el espacio. A través de diferentes lenguajes, podríamos pensar corporales, verbales, sonoros, visuales, gestuales, etc. A través de diferentes lenguajes, producen operaciones retóricas e inscriben así en la geografía sus cosmovisiones, sus relaciones con los ancestros, con las deidades, con la muerte. También sus vínculos con los seres no humanos y con les humanes otros diferentes a ellos. Rodolfo Kusch propone el territorio, entonces, como el resultado de la inscripción en el espacio exterior de un itinerario interior, vivenciado siempre junto a otros. Esto para mí es hermoso. Territorio pensado como la inscripción en el espacio exterior de un itinerario interior, vivenciado siempre junto a otros, que a su vez da cuenta de una determinada visión del mundo. Es importante destacar entonces que cuando Kusch hace referencia al carácter geocultural
de algunas expresiones o situado de esta tarea, lo que adquiere relevancia es la importancia insolayable del suelo, pero en tanto el mismo suelo puede ser resignificado de modo distinto por distintas comunidades, porque si no caeríamos en la confusión de que pensar algo, una práctica artística situada o una cultura situada, significa que porque hace frío pasan determinadas cosas, y por lo tanto donde hace frío tiene que pasar siempre lo mismo. O porque hace calor, la gente es vaga y no le gusta trabajar. Entonces, lo interesante para mí de pensar en esta forma situada es que el suelo adquiere relevancia en la medida en que va a ser una tarea comunitaria, colectiva, social, sin darle significado o sentido a las relaciones con esa tierra. Los territorios entonces dan así cuenta de las disputas por otorgar sentidos distintos a esas relaciones y a las vidas que en ellas se desarrollan. La radicalización de la violencia contra la vida en todas sus manifestaciones en esa disputa es uno de los dramas de la actualidad neoextractivista. Lo estamos viendo cotidianamente. Es cada vez más radical la violencia contra la vida. ¿Y qué puede el arte aquí? Si a esta altura resultaría absurdo negar la afirmación todo arte es político, nuevamente me interesa precisar y decir todo arte es geopolítico. Es decir, provocar un giro espacial crítico en nuestras prácticas artísticas. No nos referimos aquí a la clásica ciencia que estudia la influencia de la geografía en la política, sino, como propone la teórica y psicoanalista Sueli Rolnik, a la posibilidad de habitar una inconfortable dimensión espacio-temporal, a los pliegues que ponen en contacto el mundo mapeado o mapeable, aquel mundo que ya tiene nombres e imágenes, con aquellos mundos que aún habitan bajo nuestra piel, mundos sin nombres ni imágenes, mundos larvarios, las famosas larvas, larvas configuradas por perceptos y afectos originados cuando nuestros cuerpos son pulsados por las fuerzas del mundo cartografiado. Solo habitando esta dimensión geopolítica incómoda, los mundos deseados se van a abrir paso. Y acá yo voy a compartir algunas imágenes de una disputa territorial que viví, que fue en 2005, haciendo junto a un artista, un músico, Nicolás Barchowski, que también es archivista, ahora está mostrando su archivo en la Casa del Bicentenario. Hicimos una intervención sonora y visual nocturna en el Cementerio de la Recoleta, en el marco del Festival Internacional de Teatro de ese año. Y lo que pensamos que iba a ser algo, de hecho pasamos un jurado y estaba todo bajo control aparentemente, lo que parecía que iba a ser una experiencia un poco generadora de algún debate, lo que generó fue una reacción bastante violenta de un grupo de vecinos autodenominados notables, ¿no? Vecinos notables del barrio de Recoleta, por supuesto parientes, muchos de ellos, de personas que descansan en ese cementerio, y también la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, que no sabíamos que existía, pero ahora no la olvidamos nunca más, porque nos pusieron un amparo judicial para evitar que se hiciera la obra, y hasta que una jueza no determinó que nosotros no estábamos faltando el respeto a nadie, perdimos de las 3 funciones que íbamos a hacer, hicimos solo una. Con este tipo de advertencias para el público que entraba. Y como artista visual, creo que nunca más en mi vida voy a vivir una experiencia de una multitud, porque acá dice que podían acceder 1000 personas por día, pero como se hizo solo una noche, fueron más o menos 3000, y creo que nunca más voy a vivir una cosa así. Este es el mapa de nuestras intervenciones. Nosotros elegimos 40 personalidades ilustres de la historia argentina, más o menos públicas, algunas más públicas,
otras menos, pero todas públicas, con lo cual se abría una discusión respecto de quién es el propietario de una personalidad. Si yo digo Dominguín, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, que está enterrado en la Recoleta, ¿qué pasa? ¿No puedo hacer arte con eso? Personalmente, lo que desplegamos en este mapa fue unas cajas de luz, unos backlights, que tenían collages digitales, todos vinculados a la vida de los personajes que estaban en ese lugar, y también unos velos, unos textiles transparentes, iluminados de una determinada manera. Esos fueron mis recursos, lo que generaba dentro de las calles del cementerio, que yo nunca había entrado de noche, pero para hacer esta obra tuvimos que estar casi una semana ahí adentro, previa, ¿no?, para el montaje, y generaba una especie de resplandores y de luminosidades muy extrañas, porque si ustedes recuerdan, hay muchos pasillos, es casi una ciudad, ¿no? Entonces la arquitectura reflejaba y rebotaba la luz de maneras muy particulares. Y Nicolás lo que hizo fue esconder, sin tocar, nunca el plan fue tocar ningún patrimonio particular de ninguna bóveda, de ninguna sepultura, sino todo era en las calles del cementerio, que son justamente públicas. La particularidad que descubrimos es que el territorio del cementerio de la Recoleta tiene una parte pública y una parte privada. Por lo tanto, se generó toda una disputa por el control del territorio, porque esta gente lo que nos decía era que no se puede hacer nada ahí. El argumento principal, además de que los argumentos principales con los cuales hicieron el amparo judicial eran que el cementerio es un territorio, es un lugar sagrado, porque allí descansan los restos de sus familiares, y que nosotros impedíamos el descanso de los muertos, no los dejábamos descansar. Y después hubo un tercer argumento que tenía que ver con la verdad histórica, porque nosotros hacíamos conversar a personajes que en la vida real nunca habían conversado ni hubieran conversado. Entonces se armó una disputa muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Un territorio que al mismo tiempo posee una verdad histórica, es sagrado, y de alguna manera qué pasa con lo sagrado de nuestra cultura, y es sagrado porque están los restos, y después porque eso, se impedía el descanso de los muertos. Después les voy a decir lo que respondimos. Esta es la sepultura de Cornelio Saavedra, y yo puse esta imagen que es la manija metálica del fuerte de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto son archivos históricos, ¿no? Fotos de archivos históricos. Este es un lugar que se llamaba La Brújula, dentro de las calles, que era una mesa donde la gente se podía reunir y contar historias. El recorrido era absolutamente libre, no había ningún orden y la gente podía caminar como quisiera, y de hecho eso fue lo que pasó. No hubo ningún episodio de violencia, no pasó nada raro, al revés. Mucha gente que hasta el día de hoy me cuenta historias que le contó gente desconocida a medida que iban caminando por ahí. Esta era La Brújula, era una mesa que contenía un montón de imágenes vinculadas a la vida y a la muerte, sobre todo al más allá. En distintas culturas. Estos son los velos de los que yo les hablaba. En este caso es un velo que recuerda al general Mosconi, que también está enterrado en la Recoleta. Es esta imagen, no se ve bien acá, pero es esta imagen. Están los marines en el Golfo Pérsico y un banquito de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi en la provincia de Salta. Pues acá está Dromi anunciando la privatización de YPF y un símbolo en la estepa patagónica, en territorio donde hay petróleo, de dinosaurios. Estas son las cajas de luz. En un caso a la izquierda es la tumba del... ¿Cómo se llama este señor? El comisario... Ay, no me sale el nombre. El de las Bucetich. Y a la derecha es la tumba de Evita.
En la tumba de Evita yo puse estas imágenes que eran las manos de ella en diferentes posiciones. De un lado eran como unos triangulitos, una caja triangular que tenía dos caras. De un lado estaban las manos de ella, y de otro lado las manos con guantes blancos en Ezeiza de, creo que se llamaba Rodrigo Rato, el director del FMI de esa época, del 2005. Estos son los combatientes de la guerra del Paraguay. El general Roca. Esta es la imagen que estaba el general Roca. Y el día que se hizo la función, estas personas hicieron una demostración pública adelante del cementerio con estos argumentos. También con velas, y cantaban y rezaban, cantaron el himno. Y nosotros tuvimos que hacer una conferencia de prensa porque nadie nos preguntaba nada, y pedimos por favor al gobierno de la ciudad, los encargados del festival de teatro, que nos dieran la posibilidad de hablar. Hicimos una conferencia en el San Martín, donde un poco los cargamos, diciéndole a los notables, les hicimos estos cartelitos. Y las respuestas a los argumentos de que, bueno, la verdad histórica me parece que no necesitaba ninguna respuesta, porque no creo que exista eso, una cosa como tal. Respecto al descanso de los muertos, es muy gracioso porque durante el día descansan los muertos o solamente descansan de noche. Esa fue nuestra respuesta, porque durante el día dentro del cementerio pasa de todo, inclusive prostitución, hay guías que sacan dinero por llevar gente adentro, hay actos de todo tipo, ¿no? Que recuerdan la vida de personajes de todo tipo también, ¿no? Como gente que celebra el aniversario de la muerte del general Aramburu, o de militares de diferentes épocas. Todo eso parece que descansan bien, igual los muertos. Y por último, esta pregunta, esta afirmación. Si el lugar donde descansan los restos de nuestros familiares es sagrado, bueno, va a haber que dejar de navegar, va a haber que dejar de hacer algunas cosas en el río. Y sigo con mis papeles, perdón. Durante mis investigaciones suelo establecer una conversación con un espectro, el historiador ciego, que es este señor que yo les digo que encarno cada tanto. Mitad ciego, mitad vidente. El historiador ciego tiene una doble capacidad. Cuenta cosas que nunca vio con sus propios ojos y comparte palabras y visiones predictivas. Estos son dos momentos de ese personaje. Una performance que fue cuando se originó en Berlín en 2007, y 10 años después en el Teatro Nacional Cervantes, en un ciclo que se llamaba Territorios en Conflicto. Hice un trabajo vinculado también a la soja y apareció nuevamente. La tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Esta afirmación proveniente del pueblo mapuche, aunque presente en la sabiduría ancestral de todos los pueblos originarios, nos interpela acerca de la forma de propiedad y uso de la tierra. También acerca del tipo de vínculos con todas las expresiones no humanas de vida: plantas, animales, aguas, bosques, montañas, glaciares, humedales, astros. Vínculos que para estas cosmovisiones originarias siempre es de mutua crianza, una conversación y una comensalidad con todos los seres vivos que no excluye a ninguno, y que también da cuenta de un vínculo espiritual con los ancestros, con entes tutelares, con guardianes, con las deidades. ¿Qué prácticas artísticas, pedagógicas, investigativas debemos ejercitar para recuperar esa dimensión espiritual en la lucha política? ¿Cómo estimular el reencantamiento de la tierra y la mutua crianza
desde un sistema de arte contemporáneo heredado del diseño de la hegemonía cultural de los años 90. Sistema caracterizado por una mutua legitimación entre saqueadores, los principales beneficiarios del desguace del Estado, del desmantelamiento de los derechos laborales y jubilatorios, del desfinanciamiento de los sistemas de educación y salud pública, del endeudamiento y fuga de capitales, por un lado, y por otro, de un tipo particular de subjetividades y prácticas artísticas, silentes y funcionales a esa empresa, casi de vuelta que se repite el principio Potosí. Y también, ¿qué categorías estéticas, filosóficas y políticas dan sustento a una cultura transgénica? ¿Qué incomodidades despertarán a las larvas de mundos deseados para fugar de la mutua legitimación hacia la mutua crianza? A mí me impresionó hace poco una urgencia que, más allá de las ideas políticas de cada uno, me impacta la afirmación, algo que dijo Cristina hace poco, Fernández de Kirchner, para que no haya duda, que dijo, ¿cuántos ciclos como los que vivimos más tolera la Argentina? Yo creo realmente, se lo digo como artista, como persona, que si nos tomamos en serio la relación de las prácticas artísticas en defensa del medio ambiente, no hay tiempo, no hay más tiempo. Es una urgencia. Es parte de nuestra responsabilidad tomarnos en serio todo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, pensar las relaciones entre arte y medio ambiente o cambio climático o problemas que surgirán en la charla o lo que fuera, es ya. Esta es una obra que está actualmente en exhibición. Las zonas de sacrificio, por ejemplo, una frase contundente si las hay, el extractivismo define en el territorio zonas de sacrificio. ¿Y quién va a determinar quién sacrifica a quién? Esta imagen, que es un detalle de una obra de Zurbarán, que es el Cordero Místico, con las patas atadas, o sea, completamente sojuzgado, yo le incorporé este pequeño volante de la época de la dictadura militar, la última dictadura militar, donde se festejaba el centenario de la campaña del desierto y con la adhesión de papel prensa, por supuesto. Quiere decir que acá, este sería para mí un objeto también, una especie de imagen relámpago, donde aparecen distintas temporalidades que anudan personajes muy vinculados al modelo de extractivista y de agronegocios, del siglo pasado, del siglo anterior y del siglo presente. Ese trabajo está en esta instalación que se llama Las Evidencias, que es un trabajo que yo hice a partir de dos monumentos. El monumento a Roca en Bariloche, dos monumentos en Bariloche. Este es un trabajo, yo le contaba a Gabriela, que en las últimas investigaciones estoy centrado en el territorio patagónico, por diferentes motivos, por amigos que están allá que la están pasando muy mal, y bueno, yo hice este trabajo, lo estoy mostrando actualmente en Berlín, y nace de estas fotografías de cada extremo, que son el monumento al General Roca y el monumento al Perito Moreno en Bariloche. Y lo que me impacta, que tiene que ver con los acontecimientos históricos del presente, como lo he dicho antes, es la utilización del lenguaje forense, el lenguaje pericial. El Perito Moreno para mí es un antecedente de esto que estoy diciendo. Es como el sector de la sociedad que quiere arrebatar el territorio, que quiere dominar el territorio y que quiere darle un sentido particular al territorio, utiliza el lenguaje pericial, forense y la criminalística para resolver los problemas que causan sus formas de intervención. Desde el Perito Moreno al crimen de Santiago Maldonado o de Rafael Nahuel, me parece que hay una continuidad. Esta es una intervención al mismo comando que vimos antes. Acá está la ley de humedales, no es no, el agua vale más que el oro y paren de fumigar.
Y esta es una fotografía que me permitió usarla, perdón, el colectivo IAS, que trabaja con el tema de las restituciones de los cuerpos a los pueblos originarios, del Museo de la Plata, en la época de Perito Moreno justamente, donde se exhibían de esta manera los cuerpos de los prisioneros de la conquista del desierto. Y yo le agregué acá, no sé si se ve, un rostro para el reconocimiento facial, algo que está muy de moda. Y este detalle que está acá, que también está en el cuadro de Roca, que es un tipo de reciclaje muy particular. Perdón. Eduardo, disculpa que te interrumpa un momento. Tenemos unos 5 minutos, un poquito más, para ir terminando y tener oportunidad de despedirnos, si te parece. Perfecto. Gracias. No, Perfecto. Ay, algo hice que metí la pata. Bueno, para terminar, cortejas. Para el archivo caminante, la memoria y la historia son percibidas como territorios que pueden ser revisitados, retransitados, habitados y resignificados. La historia entonces es un punto de partida y no un punto de llegada. Más que un mero pasado, me interesa la historicidad de nuestras vidas cotidianas. El patarchivismo procura detectar, como les decía, en los documentos, pero también en los artefactos y en la herencia de la infraestructura material y territorial capitalista, las gramáticas, narrativas e imaginarios que pretenden perpetuar la opresión. Y simultáneamente presta atención a la tarea de desenterrar y desocultar actores disidentes, resistentes y sobrevivientes. Enfrenta las fuerzas degenerativas, exterminadoras, genocidas, femicidas, ecocidas, terricidas, aún presentes, y conecta con las fuerzas generativas, el hilo de la vida, la autoafirmación, liberación, decolonización, emancipación. Según el filósofo argentino Diego Stulbarg, si pensar de otra manera requiere sentir de otra manera, a la batalla de las ideas debería precederla, o al menos acompañarla, una ofensiva sensible. Dicha expresión nos advierte hasta qué punto lo sensible como tal se ha convertido en campo de batalla. Señalaba antes mi interés por la historicidad de nuestras experiencias. Supongamos por un segundo enfocados en nuestras experiencias medioambientales. Diego refiere al teórico del lenguaje y poeta Henry Mellonick, para el cual historicidad significa lenguaje que crea forma de vida y forma de vida que crea lenguaje. La sensibilidad permite entonces a un máximo de corporalidad en el lenguaje. Esto es muy importante, ¿no? Porque la ofensiva sensible, desde esta perspectiva que quería compartir, tiene que ver con esto, un máximo de corporalidad del lenguaje. Pero claro, se destaca entre la prudencia y el desafío. No se sabe nunca lo que puede un cuerpo en el lenguaje. Les propongo para finalizar entonces hacer un acto de desobediencia poética a los filósofos, lo pongo acá, a los filósofos y a los teóricos. Si es cierto que no se sabe nunca lo que puede un cuerpo en el lenguaje, menos aún se sabe lo que puede el arte en nuestros cuerpos. Y sobre todo, ¿qué podrán estas cuerpos afectadas poéticamente desplegando sus nuevos lenguajes y formas de vida?
es urgente, es aquí y ahora, es el momento de nuestra ofensiva sensible.